Bienvenidos, muchas gracias por conectarse a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Es una alegría el poder estar juntos aquí en armonía para recibir la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. El salmista decía en Salmo 84:10, mejor es estar en tus atrios un día que 1000 fuera de ellos. Mejor es estar en tu templo, mejor es estar en tu presencia un solo día que 1000 fuera de ellos. Y en este día han escogido la mejor parte, la parte que no les será quitada. Jesús le dijo a Marta, que María había escogido la mejor parte, la parte que no le sería quitada. Recibamos a nuestro pastor Jorge con la palabra que Dios ha puesto en su corazón para transmitirnos en este día. Dios les bendiga. Bendiciones. Es una alegría escuchar la palabra del Señor continuamente. Gracias le damos a Dios porque nos permite escucharlo. Hoy vamos a estar hablando la palabra del Señor. El tema que nos corresponde es la fe no fingida. Para eso vamos a estar utilizando 2 de Timoteo capítulo 1, versículo número 3 en adelante. Vamos a leerlo y de ahí vamos a permitir que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ilumine su palabra y nosotros con ese corazón sensible, sencillo, podamos estar atentos a lo que Dios nos está ministrando y de esa manera permitir que el mismo Espíritu de Dios nos dé la habilidad, la gracia, el poder para llevarlo a la práctica, para llevarlo a cabo. Leemos la palabra de esta manera. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo número 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo haciendo ese recordatorio a Timoteo, empezando Pablo dando gracias a Dios por Timoteo. En sus oraciones, la Escritura nos enseña cómo Pablo daba gracias continuamente en sus oraciones por la persona de Timoteo. También no solamente daba gracias en sus oraciones por Timoteo, sino que dice la Escritura que Pablo deseaba verlo. Y no solamente deseaba verlo, sino que se acordaba de las lágrimas de Timoteo que continuamente llenaban de gozo a Pablo. Pero también en lo que a este versículo se refiere, hay una palabra que sobresale lo que Pablo escribe en esta carta a Timoteo. Esta palabra que sobresale es que Pablo se recordaba de Timoteo, claro, se recordaba en sus oraciones, se recordaba de sus lágrimas que lo llenaban de gozo, se recordaba y deseaba verlo, pero por sobre todas estas cosas, Pablo se recordaba de la fe no fingida que existía en Timoteo. Algo que aprendí que se escucha muy comúnmente, las apariencias engañan. Pero algo que aprendí también, algo diferente a esto, que también hay personas que engañan para aparentar. Creo que es algo casi similar, pero pareciera que es algo un poquito más fuerte. Las apariencias engañan, pero esta palabra, si la utilizamos de que engañar para aparentar, creo que eso sería un poquito más fuerte. Hay una porción de la Escritura que comúnmente la escuchamos y esa la encontramos en Samuel, donde Dios le habla al profeta Samuel
Y Dios habla esta frase y dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Habla acerca de lo que quizá muchos de nosotros nos dejamos guiar por las apariencias, pero Dios solo mira el corazón. A Dios no podemos nosotros engañarlo. Quizá nosotros queremos aparentar ser alguien, pero el único que conoce bien nuestro proceder o nuestra vida es Dios. Dios conoce nuestro corazón. Y en este caso, y en esta palabra, el Señor nos está hablando acerca de no fingir, de no aparentar. Y lo podemos ver en la vida de Timoteo en cuanto a su fe. Una fe que era real, una fe que no era fingida, una fe que era auténtica. Por eso es que Pablo se recordó de Timoteo, que no era una persona que fingía, sino una persona que era auténtica en cuanto a su fe depositada en Dios. Cuando hablamos de fe no fingida, tenemos que entonces analizar o observar lo que es fingir en su definición. Fingir es pretender que algo es cierto cuando en verdad no lo es. Algunas palabras que se pueden decir sinónimos a fingir es simular. Simular es hacer creer algo que no es verdad con palabras, gestos y acciones. Pero también hay otra palabra que es sinónimo de fingir, es aparentar. Aparentar es manifestar o dar a entender lo que no es o no hay. Esas son las palabras referente a fingir, de las cuales no existían en Timoteo en cuanto a su fe. Él no pretendía ser algo, él no pretendía manifestar o dar a entender algo, él no creía en algo que no era verdad. Él creía en algo que en realidad era verdad y lo vivía y lo manifestaba. Dice Pablo en su encuentro que tuvo con Timoteo en Hechos capítulo 16 versículo número 1, ahí Pablo se dio cuenta de este joven llamado Timoteo, cómo en realidad desde siendo joven Pablo no lo conocía anteriormente, pero ahí fue su primer encuentro con Timoteo. La palabra nos describe cómo Pablo conoce a Timoteo y cómo personas daban testimonio de este joven. En Hechos capítulo 16 versículo número 1 dice la escritura: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Mire lo que dice: había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y habla esta palabra, cierto, había allí cierto discípulo. Hace referencia entonces que no simplemente era un creyente. Muchos de nosotros podemos ser creyentes, o personas pueden ser creyentes, de creer en algo, de creer en alguien, de creer en Dios. Pero hay una diferencia entre ser creyente y entre ser discípulo. Entre ser discípulo es que ya personas le han entregado al Señor Jesús su vida y son seguidores de Jesús. No solamente creen en Jesús, sino que siguen en Jesús, siguen a Jesús. Y eso es lo que había y existía en Timoteo, que no simplemente era un simple creyente, sino que también era un discípulo. Y dice la escritura ahí mismo en el capítulo 16 versículo 1 en adelante, dice: y daban testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Note cómo los hermanos mismos daban testimonio de la vida que existía en Timoteo, una fe no fingida. Y a partir de ahí, entonces, dice que la escritura nos dice que Pablo lo tomó
y quiso que Timoteo fuese con él en sus viajes misioneros y que estuviera con él. De ahí Pablo entonces lo tomó y Timoteo a partir de ahí fue un colaborador del apóstol Pablo. Comenzó a trabajar en conjunto para llevar el evangelio juntos y hacer la obra del Señor. En Primera de Corintios encontramos cómo Pablo hace una afirmación de lo que es la vida de Timoteo. Primera de Corintios 4:17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Mire la descripción que hace al apóstol Pablo de este joven que tenía una fe no fingida. Dice que era su hijo amado, que era fiel en el Señor. Timoteo era fiel en la obra del Señor, era fiel a Pablo, pero por sobre todo era fiel en el Señor. Pero ahí mismo, en este mismo en esta misma carta encontramos cómo Pablo hace una exhortación a Timoteo, porque se estaban levantando ciertos hombres que tenían apariencia, fingían una fe fingida, fingían en tener una piedad, pero negaban la eficacia de ella. Lo podemos leer ahí mismo en segunda de Timoteo, capítulo número 2, capítulo número 3, versículo número 5. Dice la escritura de esta manera: que habría hombres que tendrían apariencia. Recuerde que estamos hablando de fingir, de aparentar aquello que no es. Dice que tendrían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto es lo que Pablo está haciendo, una exhortación a Timoteo, que evitara a estos hombres que fingían ser piadosos, pero que en realidad negaban la eficacia de la piedad, haciendo referencia en su forma de conducirse. ¿Cómo es que estos hombres se conducían? Ahí mismo en el versículo número 2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Todo esto, estos hombres que se iban a levantar, que iban a aparentar ser piadosos, pero su vida demostraba otra cosa. Ellos podrían testificar o decir que creían en el Señor, pero su forma de proceder en su conducta, en sus acciones, en sus hechos, era muy opuesto. Y esto es lo que Pablo está entonces haciendo, esa exhortación a Timoteo, que él tenía que persistir en lo que había creído. En el capítulo 3, versículo 14, podemos mirar cómo Pablo le dice a Timoteo estas palabras: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire cómo Pablo le dice a Timoteo que tenía que Timoteo persistir en aquello que él había creído, pero también no solamente en aquello que él había aprendido, sino también en quién
había aprendido. Y la palabra clave es persiste, diciéndole Pablo a Timoteo: mantente firme, mantente constante en la manera de ser y en la manera de actuar en lo que has aprendido. Pero también le dice Pablo a Timoteo, en lo que Pablo le dijo a Timoteo, también Timoteo, en lo que tú te persuadiste, en lo que tú llegaste a saber, a creer con certeza, que lo que se te había enseñado era una verdad. También tienes que entonces tener esa experiencia que tú viviste en tu persona, porque la aprendiste también, no solamente de lo que has aprendido, sino también de aquellos que te enseñaron y lo aprendiste. Tienes que entonces mantenerte firme, mantenerte constante de eso que has aprendido. Y eso es, Pablo sabía de que Timoteo tenía una fe genuina, una fe verdadera, y es por eso que Pablo le reafirma o le afirma para decirle que se manteniera firme y constante de lo que había aprendido y de quien había aprendido. La escritura nos habla ahí de que por lo menos existieron tres personas claves, tres personas que marcaron la vida de Timoteo para que mantuviera Timoteo una fe no fingida. La escritura nos habla ahí mismo de que estas personas, a la primera persona que tuvo una fe no fingida fue la abuela de Timoteo, llamada Loida, la mamá de Eunice. Valga la redundancia, Timoteo significa consagrado a Dios. Creo que llegaron a un acuerdo los padres de Timoteo, especialmente la mamá, en ponerle Timoteo para de esa manera saber que el significado era consagrado a Dios, consagrarlo a Dios. Ese era el nombre de Timoteo. Ahora, el nombre de la abuela es Loida, y ella tenía una fe no fingida, y dice la escritura que primero esa fe habitó primeramente en su abuelita. Posteriormente su abuelita lo iba a transmitir, esa fe no fingida, a su hija Eunice. Ahora, podemos ver el significado de las personas, porque son importantes, son de suma importancia saber el nombre, pero también saber el significado. Por ejemplo, la abuela Loida significa amada y agradable. Pero también vemos luego a Eunice, que significa aquella que alcanza la victoria. Estas dos personas fueron las primeras en el núcleo familiar que enseñaron a Timoteo. Primera, segunda y tercera generación. Primero la abuela, segundo la mamá, y ahora vemos a Timoteo en transmitir, en lo que él le transmitieron esa fe, y que él estaba viviendo ahora siendo joven esa fe no fingida. Pero también el apóstol Pablo fue una persona que marcó la vida de Timoteo. ¿Por qué? Porque la mamá o la abuela, estamos hablando de Lodia y Eunice, enseñaron las escrituras desde la niñez a Timoteo, y él las aprendió. Probablemente él sabía mucho de la escritura, de lo que decía la palabra del Señor, pero en la vida práctica, en lo que se refiere no solamente en lo teórico, sino en lo práctico, en vivir esa palabra, que esa palabra se hiciera un estilo de vida, creo que Pablo fue esa persona que pudo moldear, pudo ser un modelo para la vida de Timoteo. Por eso podemos decir que hubo tres personas que afectaron de una manera positiva, marcaron la vida de Timoteo para que él viviera y se sostuviera firme, mantuviera firme esa fe no fingida. El apóstol Pablo nos habla cómo fue de ejemplo y de bendición a Timoteo, y podemos leer la descripción de estas palabras claves de cómo Pablo, cuando Timoteo estuvo con Pablo, Timoteo observó, miró, vivió y
y creo que al mismo tiempo disfrutó de esa relación que mantuvo con el apóstol Pablo, de lo cual aprendió también en cuanto a su forma de vivir. Esa fe que existía también en Pablo, lo podemos ver en capítulo 3, versículo 10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Podemos mirar todo lo que Pablo vivió en cuanto cómo Timoteo miró las enseñanzas, las doctrinas que transmitía el apóstol Pablo cuando llevaba el evangelio, el mensaje, hablando del Señor Jesucristo. Pablo dice que Timoteo siguió su doctrina, su enseñanza, pero que también él siguió su conducta, la manera de cómo Pablo se conducía, sus actitudes, sus acciones, sus reacciones, su forma de comportarse o conducirse con los demás. El propósito del cual Pablo cumplió, él sabía cómo Dios lo llamó y a qué lo llamó, y cumplió el propósito también. La fe que existía en Pablo, la longanimidad, el amor que había en Pablo hacia Dios y hacia cumplir el ministerio que él había recibido. Un hombre paciente y también un hombre que fue perseguido, que pasó por muchos padecimientos, y él describe que en todos sus padecimientos Dios lo había librado, y todo eso lo vivió Timoteo, y lo miró Timoteo en la vida del apóstol Pablo, y eso fue lo que también afirmó, no solamente en cuanto al conocimiento de las escrituras que se le habían enseñado desde pequeño, ahora también en cuanto a vivirlo con este personaje llamado el apóstol Pablo. En la exhortación no solamente fue de palabras, sino también fue de hechos, de que Timoteo se mantuviera firme en lo que él había creído. Y podemos entonces decir que en la vida de Timoteo existió una fe no fingida. Cuando hablamos de una fe no fingida, quiere decir que Timoteo para Timoteo no fue una religión lo que él había recibido. No fue una religión, sino fue una relación que tuvo y que aprendió a tener continuamente con el Señor. En cuanto a su fe no fingida, no fue una vida de apariencia. Por eso es que no estamos hablando de que Timoteo tenía una fe no fingida, que no aparentaba. Entonces su vida no fue de apariencia, sino su vida fue de una experiencia con el Señor. Tuvo esa experiencia personal única, donde él pudo saber que esa creencia de creer en Jesús no solamente era de creer en Jesús, sino que vivió en la misma presencia de Jesús. Pudo seguir a Jesús, tuvo esa experiencia y no una apariencia. Pero también cuando hablamos de una fe fingida, de una fe no fingida que no existió y no hubo en Timoteo, es que también no fue una tradición que vivió Timoteo, sino una conversión que totalmente cambió completa su vida absoluta, entregada, rendida al Señor. No se dejó engañar Timoteo, sino que se dejó enseñar. Todo esto fue lo que condujo a tener una fe genuina, real, tangible, sincera en la vida de Timoteo. Para Timoteo no era una fe en sí misma. Siempre su fe no fue puesta en algo o una fe en sí misma, sino su fe fue en aquel que fue el consumador de nuestra fe. Su fe fue puesta en el Señor Jesucristo. Fue un hombre realmente que su fe fue genuina, real, tangible, que todos sus hechos, sus conductas, sus acciones se demostraban en cuanto a hacer lo bueno, lo correcto, lo agradable delante del Señor, en cuanto a su relación, en cuanto a su experiencia, en cuanto a su conversión, en cuanto que se dejaba continuamente enseñar por la palabra y también por las
las acciones y los hechos, en la forma de lo que el Señor nos enseña de cómo conducirnos. Cuando tenemos la fe en el Señor y cuando decimos que tenemos una fe no fingida, se ve en los hechos. No se ve en las cosas como lo hacían aquellas personas que tenían una apariencia de piedad y que aparentaban creer y decir que creían en Dios, pero cuando miramos que son personas amadores de sí mismos, avados, vanagloriosos, soberbios, desobedientes, sin afecto natural y todo lo demás que hemos leído, eso quiere decir, o nos podemos dar cuenta, que en realidad no ha existido o no hay una fe genuina. Pero cuando hay una fe genuina en aquellos que decimos o que creemos en Jesús, podemos entonces decir que tenemos una relación con el Señor, una relación con el Señor, una experiencia genuina con el Señor, una conversión de verdad y una manera de conducirnos genuinamente, continuamente, un cambio radical que continuamente se va mostrando y se va llevando a cabo, no por nuestro propio esfuerzo, sino por la obra que Dios hace en y a través de nosotros. Yo te invito a que cada día podamos relacionarnos, de no tener una religión sino una relación, de no vivir una vida de apariencia sino una experiencia, de no tener una tradición sino una conversión genuina, de no engañar sino dejarnos enseñar, para que realmente, así como Timoteo, podamos nosotros tener una fe no fingida y que las personas den testimonio de lo que realmente somos. No es de que nosotros hablemos por nosotros mismos, sino que las mismas personas puedan ver esa realidad, de esa fe que nosotros proclamamos, de esa fe que nosotros anunciamos, de esa fe que nosotros decimos que creemos, que es nuestra fe puesta en Jesús. Te invito a que podamos rescatar estos principios y estas verdades. Si conoces la Escritura, permite que la Escritura comience a vivificarse, comience a dar fruto en tu vida, y que a partir de ahí puedas continuamente conocer al Señor genuinamente y al mismo tiempo poder vivir sus enseñanzas en tu vida cotidiana, en tu vida diaria, en tu relación con los demás. Pablo pudo decir de Timoteo: Timoteo es un verdadero hijo en la fe. Que el Señor también pueda ver eso en nosotros. Esta es la palabra que el Señor depositó en mi corazón para que juntos podamos rescatar esta verdad, que continuamente podamos evaluar nuestra vida, poder ir ante el Señor y ver que si realmente, si decimos que tenemos una fe no fingida, que realmente la vivamos como Dios lo pide que lo hagamos. Gracias por escuchar la palabra del Señor. Gracias por permitirme transmitir esta palabra, y creo que juntos, con la ayuda de Dios, a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, vamos a vivir una fe genuina, una fe auténtica, y lo vamos a ver porque van a existir continuamente cambios radicales en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos. Dios te bendiga y te guarde, y si Dios nos permite, nos miramos la próxima vez en este mismo sitio web. Dios me los guarde, me los bendiga y hasta pronto. Quiero ver el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, digno, cantamos digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Oh, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.